Toda una experiencia, la del esmorzaret, el almuerzo valenciano, básicamente. Allí cada viernes en muchas empresas se hace una parada entre las 9 y las 11 de la mañana más o menos para disfrutar de un tentempié que se ha convertido en ritual. Lo vemos. No puede faltar en ninguna mesa valenciana. Hablamos del almuerzo, o lo que es lo mismo, el esmorzaret. Pero Juanjo, ¿a dónde vas con esto? Pues esto es el almuerzo típico valenciano. El esmorzaret, un clásico de la tierra y más si es viernes. Aquí, que tenemos hambre. Qué buena. Madre mía. Vale. Luis, Dime. vaya tamaño, ¿eh? Hombre, a ver si pego el estirón ahora ya. Oye, el almuerzo en Valencia que no falte. El esmorzaret. Es mi religión. Pero Luis, aquí nadie trabaja. A las 10 de la mañana. ¿Vosotros trabajáis? En el Pastoret sirven más de 500 bocadillos al día de estas dimensiones. ¿Cuánto puede medir esto, Diego? 2,5 palmos, una barra de pan tendrá 50 centímetros. ¿Lo comprobamos? Venga. 51, 52 centímetros. Has acertado, Diego? O sea, pagas tú, ¿no? El almuerzo. Pago yo, pago yo. Yo invito a toda la mesa. Supremo a la 47. Juanjo, ¿cuál es el bocata estrella? Bueno, el bocata que más se pide aquí la gente es el supremo. ¿Qué ¿Vale? lleva? Que lleva tomate, lechuga, pollo a la brasa, bacon y queso cheddar, ¿vale? Y después lleva una fina capa de mayonesa. Aquí los retos de Año Nuevo. Vale. Sin comentarios. Sin comentarios para la dieta pues Navidad. Y claro, imprescindible inmortalizar el momento. Pero, ¿comemos aquí o no? Que veo mucha foto y poco ataque. Todos los sábados. Para nosotros esto del almuerzo es una pasión. Ya no es la comida así, esto es una cultura que se vive aquí en Valencia que es lo mejor. ¿Cómo os llamáis vosotros? Nosotros somos la Ruta dels Esmorzars. Tenemos cuenta en Instagram, en Facebook y en YouTube. El problema es el cremallé que no falte. Pues vamos a por él. ¿Qué lleva? Granos de café, lleva canela en rama y lleva la ralladura de limón. A brindar por esta maravilla valenciana y bon profit. Pues después de ese pedazo de almuerzo les proponemos una alternativa.